Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este su programa Acontecimientos, como todas las noches de los lunes. Ahora tenemos el gusto de dar la bienvenida a un amigo muy querido. Nos hemos visto físicamente pocas veces, pero nos leemos, nos carteamos electrónicamente, nos carteamos electrónicamente y yo tengo una profunda admiración por él. Él es un académico venezolano que trabaja en los Estados Unidos, Miguel Tinker Salas, trabaja en la Universidad Pomona College, se dice en inglés. Allí estuve con él. Él me invitó a dar una plática en el año 2010. Ahí pudimos observar el precioso mural de Orozco que tienen en el comedor de la universidad, y hemos continuado esa relación con Miguel Tinker Salas. Él, además de ser un gran académico, eres historiador, ¿verdad, Miguel? Además de ser un historiador, es muy conocedor de México, sobre eso hizo su tesis. Ahorita nos va a platicar de esto, pero además es un miembro, diría, o un activista de movimientos sociales. Es un activista no solamente como historiador o analista o periodista, él es articulista de La Jornada, entre otros medios. Él también participa, y no solamente en los movimientos sociales de Estados Unidos, está muy atento, ha estado muy atento a lo que pasa en su país natal, Venezuela. Tiene una visión, creo que muy bien construida, muy crítica y al mismo tiempo muy solidaria con su pueblo venezolano. Entonces, con nosotros el doctor Miguel Tinker Salas. Muy buenas noches, Miguel, gracias por aceptar. Bienvenido a este espacio. Buenas noches y gracias por esa introducción a la cual no voy a llegar ni cerca, así es que muchas gracias y un placer estar contigo y verte de nuevo, aunque sea virtualmente. Oye, Miguel, preséntate tú mismo, por favor. ¿Cómo? Es mejor que tú te presentes. ¿Cómo te presentas tú? Me presento como una persona académica, un historiador, pero una persona que también llega a esa posición por haber estado involucrado en los procesos sociales contra la guerra en Vietnam, por los derechos civiles en Estados Unidos, en contra de la intervención en Centroamérica, en favor de los inmigrantes. Soy una persona interesante. Yo también soy inmigrante y llego acá precisamente en el momento donde está el movimiento chicano mexicoamericano, y me inserto porque no había otros latinos con que asociarse, y realmente soy el único venezolano que ha sido presidente de un grupo mexicoamericano, de un grupo chicano, Mecha, lo que es el movimiento estudiantil chicano de Aztlán. Fui su coordinador en San Diego. También fui coordinador de CASA, lo que fue el Centro de Acción Social, con Humberto Corona, el gran activista de los años 50, 60 y 70, con Chole en la Torre. Formamos parte de ese núcleo, y además de esa posición también involucrado en el movimiento campesino, el movimiento trabajador, y también obviamente en lo que es la rama académica como historiador. Bueno, tú eres una síntesis de nuestra generación, de la militancia de nuestra generación. El movimiento chicano, el movimiento de los trabajadores agrícolas de Estados Unidos, el movimiento por la paz, ¿sí? El movimiento después contra la guerra de Vietnam, obviamente. Eres una síntesis, y últimamente todos los movimientos de solidaridad con América Latina, bueno, desde Centroamérica, esto nos hace sentir muchos lazos comunes contigo. Tú acabas de escribir un excelente artículo que publicó La Jornada la semana pasada sobre los movimientos de protesta en Estados Unidos ante el asesinato de George Floyd en Minneapolis el 28 de mayo. En este artículo, que se llama Protestas Made in USA, en este artículo tú señalas, primero, las protestas no son una especie de importación de los Estados Unidos
que importen las protestas que se dan en América Latina, ni son fruto de una conspiración que haga Maduro u otro gobernante de izquierda de América Latina para desestabilizar en Estados Unidos. Tú dices eso en primer lugar. ¿Cómo lo podrías explicar a nuestro auditorio más? Sí. Bueno, la colega April Mays y yo, que fue la coautora también, estábamos viendo cómo en los medios de comunicación, en el Wall Street Journal, en Associated Press, en otros medios de comunicación, estaban diciendo, bueno, estas protestas parecen que ya estamos en Caracas, parece que estamos en la Ciudad de México, estamos en Puerto Príncipe. Y la reacción nuestra fue, no. Esto es lo que Estados Unidos exporta para destabilizar gobiernos. Pero en este caso le ocurre que aquí fue lo que sucedió. Incluso el Miami Herald tenía una portada que decía que las protestas eran financiadas por Nicolás Maduro de Venezuela. Pobre Venezuela, si puede exportar crisis, pero no puede resolver problemas. Ahí estamos ante una crisis bastante difícil. Entonces, tratamos de explicar cómo en realidad la protesta en Estados Unidos a raíz de la muerte de George Floyd era producto interno de las contradicciones sociales, raciales. Estamos hablando de que hay más de 1,000 personas afrodescendientes asesinadas cada año por la policía. Estamos hablando de que la muerte de George Floyd viene encima de la muerte de Breonna Taylor en su apartamento en Louisville. A las 2 de la mañana entran, tumban la puerta y la asesinan porque pensaban que era narcotraficante. Estaba durmiendo la pobre señora. Además se le suma a Bothan Jean, otra persona afrodescendiente en Dallas, que estaba en su cuarto también asesinado por la policía. Eric Garner, que fue estrangulado en Nueva York. O sea, acumula el sentimiento anti-policía que existía en este país a raíz de la muerte de afrodescendientes. Acumula también 3 meses de cuarentena, de frustración de cuarentena. Acumula 44 millones de personas desempleadas. 1 de cada 4 norteamericanos está desempleado. Acumula la desigualdad social que existe en este país, la carestía, que gente pasando hambre. Y además acumula ya los movimientos afrodescendientes y latinos en contra de la policía. Y tenemos entonces el ingrediente para esta explosión social. O sea, dicho de otra manera, no es que el sur le exporte la inconformidad a Estados Unidos, sino que el sur de Estados Unidos se rebela con esto. O sea, el sur global de Estados Unidos, la gente que es sujeta de la explotación, del racismo, del machismo, es la que sale a las calles en las semanas pasadas, con furia, ¿no? Claro, con ira, por además la muerte de George Floyd se suma a las anteriores. Y vemos el sábado, otro afrodescendiente asesinado en Atlanta, el señor Rayshard Brooks, asesinado. O sea, ¿cuál es la proporcionalidad donde una persona lo asesinan porque corría de la policía? Le echan un balazo en la espalda porque corría de la policía. Igual George Floyd, ¿cuál es la proporcionalidad cuando una persona, porque tenía un billete falso de $20, merece morir? Eric Garner, porque tenía 2 cigarros en la mano, merece morir. O sea, la idea de proporcionalidad se suma al hecho que la policía se ve como una fuerza de ocupación en barrios de afrodescendientes y barrios latinos y barrios de inmigrantes, porque esta violencia también se somete a los latinos inmigrantes en este país también. Y es una forma de intimidar a la población dentro de una crisis económica para asegurar que no exista esta rebeldía y al contrario, le echaron gasolina al fuego. Esto es muy impresionante lo que dice. Entonces, estamos viendo que el gobierno de Donald Trump, Miguel, el gobierno de Donald Trump está actuando como cualquier gobernante autoritario tercermundista ante esto, que lejos de ir a solucionar la raíz de los problemas, de la inconformidad, de la ira popular, como dices tú, le está echando gasolina al fuego. No entiende la problemática. Yo creo que sí lo entiende, pero él espera sacarle ventaja política, porque su campaña
presidencial depende de la división, de poder causar divisiones sociales y raciales. Recordemos que a la anterior elección, la piedra angular de su campaña fue su postura anti-inmigrante, que iba a hacer Estados Unidos grande, que iba a crear una muralla en la frontera, que iba a parar la inmigración. Entonces, ahora busca hacerlo, pero con la división racial. Esa es la importancia diferente de lo que hay de los años 70, 80 o 90. Normalmente hay protestas, hay una forma de conciliar, se busca reformar algo, se le agrega fondos. En este caso, no. En este caso, no existe una persona en la Casa Blanca dispuesta a hacer eso. Al contrario, está dispuesta a agravar la situación, echarle más gasolina al fuego para incendiar. Recordemos, planeaba su primera campaña, meeting de campaña en Tulsa, el 19 de junio. Eso era increíble. El 19 de junio es la fecha que se celebra el fin de la esclavitud en Estados Unidos, y Tulsa es el lugar donde hubo una masacre en 1921 de afrodescendientes, y esperaba tener su reunión en esa ciudad. O sea, estaba agregándole sal a la herida, estaba agregándole gasolina al fuego. Lo que tú señalas, manejar esta división de la sociedad norteamericana con fines electorales y no intentar solucionar los problemas, porque un gobernante incluso como Lyndon Johnson tuvo que ceder en cuestión de los derechos civiles, ¿no? Tuvo que ceder allá a mediados de los años 60, concilió, se reconoció una serie de demandas del movimiento de los derechos civiles encabezado por Luther King, pero ahora no es el caso. No hay un espacio de diálogo, no hay un espacio de concertación. A Trump le interesa dividir. Él sí que divide y vencerás. Es la estrategia de él, es muy clara. Tiene a Stephen Miller como su asesor en la Casa Blanca. Stephen Miller es el arquitecto de su política antimigrante, y también es el arquitecto en gran parte de esta política racializada por parte de Donald Trump, en que quiere exacerbar las contradicciones, quiere representarse como el defensor de la clase obrera blanca o del blanco, él va a protegerlas, porque el otro factor fundamental es que hay un cambio dramático en Estados Unidos, un cambio demográfico, donde se estima que para el 2050 la mayoría de la población ya no va a ser anglodescendiente, va a ser gente de color en su mayoría. Ese es el otro factor que está tras el telón, y ese es el otro factor que Donald Trump quiere manipular. Él es el defensor de esas llamadas pobres gentes, cuando en realidad hay más en común entre esa pobre gente trabajadora que ha perdido sus trabajos también, que son parte de los 44 millones de desempleados, porque Donald Trump no ha hecho América grande. Lo que ha hecho es erosionar el tejido social, ha fracturado el tejido social de este país para lograr fines políticos. Entonces, lo que tú estás señalando es muy importante. En Estados Unidos no solamente existe ahorita esa división de raza, que es muy, muy artificial, digamos, culturalmente, sino existe, y es más profunda, una división de clase. O sea, ahorita no solamente son las personas de color, afrodescendientes o latinas, las que están opuestas a la política de Trump, sino también hay muchas bases sociales de los anglos pobres, digamos, de los anglos de las clases trabajadoras, que han sido también excluidos por la política de Trump. Hay que resaltar, casi el 45% de la población estadounidense no cuenta ni con $400 en el banco, en ahorros, para sufragar esta crisis, para enfrentar esta crisis. El 45%, mientras 8 personas controlan la riqueza, la mitad de la riqueza del mundo. ¿Cómo más esa contradicción es la esencia de lo que enfrentamos? Esa riqueza, la acumulación descarada de la riqueza que hemos visto en los últimos 30 años con este cambio dramático en la economía, llamada economía de inteligencia, llamada economía de .com, llamada economía cualquiera que sea, que lleva a personas como Jeff Bezos, encargados de Amazon, o Bill Gates, o Warren Buffett, a que 8 personas tengan la mitad de la riqueza del mundo y que 45% de la población norteamericana no cuente
con ahorros básicos para enfrentar esta crisis, es parte de lo que yo digo es la contradicción interna. Se le agrega eso, el tema de los asesinatos de afrodescendientes, se le agrega eso, la pandemia, se le agrega eso, la cuarentena, y tenemos las condiciones para lo que podría ser un movimiento muy importante político, pero hay que tener cuidado porque también este movimiento liderado mayormente por gente joven no tiene confianzas en las instituciones políticas del país. No creo que van a canalizarse a apoyar a un Joe Biden, el Partido Demócrata. Ese es el gran reto. ¿Hacia dónde va a ir este movimiento que es autónomo, que no tiene líderes nacionales y que en realidad ejerce un gran cinismo hacia lo que son el aparato político de este país y el candidato de la oposición ahora, llamado Joe Biden? Sería muy distinto si el candidato fuera Bernie Sanders. Nuestro amigo Bernie Sanders, que vino a Chihuahua en 93, me tocó acompañarlo, luego me invitó a Vermont y mantuve una comunicación con él. Y realmente a la gente progresista de México nos pudo mucho que Bernie Sanders no haya llegado hasta el final en la carrera por la nominación demócrata. Creo que era una oportunidad para Estados Unidos realmente. Para cambiar Estados Unidos realmente, y recordemos que el aparato del Partido Demócrata se opuso a Bernie Sanders, igual que hizo el 2016, hizo tranza para asegurarse que él no fuera el candidato, y luego la pandemia acabó con los debates, acabó con los mítines, acabó con la campaña, y en gran forma así Joe Biden sale como el candidato electo, aunque yo insisto, dudo que logre canalizar el descontento social que estamos viendo expresado en las grandes marchas, que ahora se reactivaron después de la muerte de Rayshon Brooks el sábado pasado. Antes de seguir con ese tema que me parece muy interesante, el futuro con esto de las marchas y la protesta social que no se quiere encajonar, y eso lo vemos muy bien, en la oposición partidista del Partido Demócrata. ¿Cómo vive la gente de abajo de Estados Unidos, la clase trabajadora? ¿Cómo está viviendo la pandemia? Muy difícil. En gran parte, estas personas trabajaban en industrias de servicio, trabajaban en restaurantes, en hoteles y otras industrias de servicio que se han visto cerradas. La pequeña y mediana industria controlada por afrodescendientes y latinos ha perdido casi la mitad de sus empleos, sus trabajos. Es muy difícil. Y cuando se ven las largas colas de personas recibiendo ayuda financiera o económica o de comida que reparta una iglesia o que reparta un centro de acopio, las colas son inmensas, lo cual demuestra la carestía que hay en este país. Entonces le cuesta mucho. Y recordemos que esta crisis ocurre en el contexto de un rescate trillonario que se le dieron a las grandes empresas. El cambio más grande en la historia de este país de fondos públicos al sector privado, del cual Trump se niega a informarnos qué compañías recibieron 550 mil millones de dólares y a la población se le entregó $1,200 que la mayoría lo usaron para comprar comida y ya quedaron igual en deuda. Entonces, la crisis es parte de este contexto. O sea, esto contrasta con la visión que ha estado, y no solamente con la visión, sino con la práctica que ha estado promoviendo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se ha negado sistemáticamente a apoyar a las grandes empresas y que ha destinado más de 307 mil millones de pesos a la gente de más abajo, a la gente desempleada, a la gente del comercio informal, del empleo informal, etcétera, etcétera. Allá tú nos hablas de 550 mil millones de dólares, no para el rescate de 2009, después de la crisis de los hedge funds, nos hablas de 550 mil millones de dólares recién gastados, porque yo no diría invertidos, por Trump en beneficio de las grandes corporaciones, Miguel. Exactamente, y estamos hablando de eso, los 550 mil millones es lo que él no quiere informar, quién los recibió, qué compañías. Además se le agrega otros 500 mil millones que también ya fueron gastados, que iban a ir para pequeñas empresas y se gastaron en menos de una semana y la pequeña empresa no lo recibió. Entonces la propuesta de Bernie Sanders era un salario justo mensualmente mientras duraba la pandemia.
pero este gobierno optó por solamente $1,200 que se dio en una sola ocasión y ya se gastó en marzo cuando se entregó y la gente tiene que sufrir las consecuencias, pero las grandes empresas, hablamos de hoteles, hablamos de aerolíneas, hablamos de compañías como la Boeing, que mató a casi 600 personas en accidentes aéreos por lanzar un avión que todavía no podía volar, y entonces ellos reciben miles de millones de dólares en ayuda económica, ¿verdad? Y otras grandes empresas también, la mayoría de las cuales transfieren sus trabajos a otros lugares. Entonces, estamos ante una situación donde si el candidato hubiera sido Sanders, la propuesta era concreta, salario mensual para las personas desempleadas. Oye, pues Trump está muy acostumbrado a que el gobierno salve a los ricos, ¿no? Es un poco su historia personal. La Torre Trump, el Hotel Commodore que convirtió en el Hotel Grand Hyatt de Nueva York, el Taj Mahal de Atlantic City, todas esas se construyeron con subsidios de impuestos, ¿no? En Estados Unidos. O sea, es la práctica de Trump, ¿eh? Por el bien de unos cuantos, primero los ricos, podríamos decir, ¿no? Primero los más ricos. Eso sería el eslogan de Trump. En todos los casos que mencionas, el subsidio vino del Estado. O sea, incluso declaró bancarrota varias veces y esperó que el Estado lo rescatara y se escondió tras el Estado. Tomó esa práctica y la llevó al gobierno federal. Y en esa práctica, en el gobierno federal, ahora es una mafia, su familia, ¿verdad? Su yerno, su hija, todos tienen sus negocios y todo oculto y nada se le puede destapar. Y recordemos, cada semana jugando golf en un hotel suyo, el Estado tiene que pagar además para llevarlo a su hotel y pagar a sus guaruras que lo cuidan cada rato, en el contexto de que nosotros en esta crisis, él jugando golf y los demás sufriendo. ¿A dónde va a conducir esta polarización creciente? O sea, Estados Unidos ya no se parece al Estados Unidos de Roosevelt, a Estados Unidos de los 50s y 60s, donde había beneficios sociales, un estado de bienestar realmente, y era muy semejante a los países de Europa, sobre todo Europa del Norte, y ahora Estados Unidos se está convirtiendo en una especie de país del tercer mundo dentro del primer mundo. ¿A dónde va a conducir esta nueva oleada de polarización, de indignación social? ¿A dónde va a conducir? Creo que es importante señalar que están aplicando aquí el neoliberalismo que aplicaron en los países nuestros de América Latina. Por eso tenemos parte de esta crisis, también es la aplicación del neoliberalismo aquí en Estados Unidos. Pero esa es la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿verdad? Tenemos un movimiento social sin paralelo, liderazgo autónomo, la mayoría joven, tremenda ira en la calle, y muy importante resaltar que en las encuestas más recientes se ha habido un incremento dramático de apoyo entre el anglosajón hacia la violencia que sufra el afrodescendiente. Y se están viendo también rehacer todas estas estatuas que están tumbando de esclavistas, llamados líderes históricos norteamericanos, incluso Colón, ¿verdad? Está reformulándose en cierta forma Estados Unidos y no se ve todavía esa reacción blanca que se vio en tiempos de Nixon, que se vio en otros tiempos también. Entonces, todavía esa es la gran incógnita. ¿Hacia dónde va esta ira? ¿Cómo se puede canalizar? ¿Qué se hará cuando las protestas comiencen a disminuir? Y si es que no vuelven a encender, dada la muerte de Rayshon Brooks el sábado pasado, de forma descarada, que lo mataron enfrente del Wendy's, ¿verdad? En Atlanta. Oye, precisamente, ¿cómo interpretas tú? ¿No van en esa línea estas reacciones de muchos policías que en lugar de reprimir a los manifestantes, doblaban la rodilla, se hincaban y no lo reprimían? Sí, pero es forma de coaptar, porque recordemos que esos policías también ejercen política interna que es muy negativa, ¿verdad? Muy simple, que el jefe de policía, en vez de simplemente hincarse, que saque del manual de policía el uso de la rodilla sobre el pescuezo, que saque el uso de disparar a una persona corriendo en la espalda, que saque del manual, porque en ese manual están las prácticas que esos policías utilizan. Esa es la idea. Y recordemos que no es cuestión racial. El jefe de policía de Minneapolis es afrodescendiente mexicano.
afrodescendiente mexicano. Y el policía que actuaba bajo su liderazgo, en ese manual decía que se podía utilizar la rodilla sobre el cuello. Entonces, esto no simplemente es idea de que cambio de color va a cambiar la situación. Poner personas de color en poder es un factor importante, pero lo que hay que cambiar es estructuras de poder que permiten que ocurra esta realidad en Estados Unidos. La gente perdón, tú estás muy cercano al movimiento chicano, al movimiento de los latinos. ¿Cómo está reaccionando ante esto? Bueno, ha habido tremendo apoyo por parte de la comunidad latina, porque como digo, compartimos comunidades, vivimos al lado, y la policía que ataca al afrodescendiente también explota y ataca al latino, aun cuando el policía pueda ser latino también, porque no hay cuña como la propia. Entonces hay que entender que esa realidad existe en la vecindad latina. Lo que se anticipa ahorita, el Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Suprema, va a declarar esta semana sobre DACA. Entonces, hay una tremenda ansiedad en la comunidad latina porque tenemos expuesto a 750,000 jóvenes que están aquí con DACA. Es el acta de sueño deferido que firmó Obama, que Trump llevó al Tribunal Supremo. Hoy hubo una victoria en el Tribunal Supremo sobre los derechos de los gays y transgénero, porque la Corte Suprema dictó que tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. Pero lo que tenemos es que mañana o el día antes, pues, pase la resolución sobre DACA, y podría ser muy negativa, dada el hecho de que Trump ya llenó el tribunal con jueces conservadores. ¿Puedes nada más explicar un poquito más para nuestro auditorio esto de DACA, que son los famosos Dreamers? ¿Puedes explicar? Sí. Los soñadores. En la mitad de Obama, recordemos que Obama, el supuesto liberal, fue la persona como presidente que deportó más latinos en la historia de este país. En su gobierno de 8 años deportó casi 3 millones de personas. En término medio, cuando llega a la segunda vuelta de su reelección, decide, algunos diríamos en forma cínica, de hacer una orden ejecutiva que protegía a los jóvenes traídos a Estados Unidos como niños por sus familias de México o Centroamérica o de cualquier parte. A esas personas se le dio protección. Se llamaban los soñadores, los dreamers, o sea, la acción deferida. Entonces, es una acción de acto presidencial, no es una ley aprobada por el Congreso. Trump en su campaña prometió llevar la ley al Tribunal Supremo para anularla. Entonces, eso es lo que está siendo declarado ahorita. Recordemos, Obama no le dio esa protección a los familiares de estos niños, solamente a los jóvenes. Okay. Nosotros alegábamos que esa protección se debía dar a todas las familias, no solamente a los jóvenes, porque causas una división entre familia, entre jóvenes y adultos, y que realmente si no podía lograr una reforma en el Congreso de inmigración, podría a través de acción ejecutiva darle ese derecho a la familia. No lo hizo, lo dejó solamente con los jóvenes, y hoy día estamos ante espera de que el Tribunal Supremo de Justicia declare de su dictamen sobre si DACA es legal o no legal. Oye, pues nos acabas de explicar que está en peligro de que el decreto de Obama que protegía a los niños y niñas llevados a los Estados Unidos por sus padres, famosos dreamers, soñadores, está en peligro de ser echado abajo por la Suprema Corte de los Estados Unidos, a instancias de Trump. Yo te puedo decir, ¿cómo ves tú la política migratoria de Trump con respecto a los latinos en general, los países de Centroamérica, México? Bueno, recordemos que con Trump siempre quería frenar a la inmigración. Recordemos la famosa frase: necesitamos más inmigrantes de Noruega y menos de los países disculpen la palabra, de mierda. Sí. Porque fue lo que dijo el presidente, ¿verdad? Hablando de Haití, de Guatemala y de El Salvador. Entonces, es muy clara su visión. Quiere blanquear a Estados Unidos, y parte de su política de Stephen Miller y de Jeff Sessions, que era el fiscal nacional,
era parar la inmigración para dar oportunidad de blanquear a Estados Unidos otra vez. Entonces, fundamentalmente es un tema racial, es una racialización del tema de inmigración. Quiere frenar inmigración de países de gente de color. Eso es fundamentalmente su política. A eso se le agrega la construcción de la muralla. Hay que recordar un ejemplo. Dijo que México pagaría por la muralla, ¿verdad? La que lo está pagando ahorita es la oposición en Venezuela, porque él le otorgó 660 millones de dólares a la oposición en Venezuela, que se la quitó y la invirtió en la muralla. La invirtió en la muralla. Entonces, la parte en Arizona la está pagando la oposición en Venezuela. O sea, no Guaidó y ellos están pagando la muralla de Arizona. Están pagando la muralla, lamentablemente están pagando la muralla. Pero hay que tomar, la pandemia le cayó a Trump como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque con la pandemia pudo cerrar la inmigración. Hoy día no hay amnistía. No hay procesos de amnistía. El que llega es deportado inmediatamente. Lo arrestan y lo deportan. O sea que el procedimiento normal que había de llegar, solicitar amnistía, ya ha sido en gran forma destruido. Y es utilizando la pandemia como el pretexto para decir que hay que, el mal viene del sur, recordemos, el mal viene del sur, entonces hay que cerrar las fronteras, hay que sellar las fronteras, incluso está pensando ahorita cancelar todos los vuelos con México, lo ha planteado ya varias veces. Entonces, parte de esto vamos a ver cómo se desarrolla, pero sí, él va a regresar al tema de la inmigración y recordemos que esa política de protocolos que desarrolló con que toda la persona que había solicitado amnistía en Estados Unidos tiene que esperar en su país de origen o en otro tercer país seguro que ya no existe, es una farsa. O sea, vas a mandar guatemaltecos a El Salvador, por favor. Vas a mandar a mexicanos a Guatemala, por favor. Sí. Y ahora se agrega que esta semana pasada se le incorporó a la política de migración que si tú sales de Guatemala y pasas por México y en México no solicitaste asilo, no lo puedes solicitar en Estados Unidos. Entonces, primero tienes que solicitar asilo en el primer país que toques después de salir del tuyo. Entonces, eso es otro factor más que detiene al inmigrante o la inmigrante. ¿No es consciente Trump de la enorme importancia de los migrantes en algunas ramas de la economía norteamericana? Sí es consciente, claro, se les llaman trabajadores esenciales, se les entregó un papelito que decía, ustedes son trabajadores esenciales, esencialmente explotados, porque aún con el papelito que le daban a los trabajadores, los podían deportar y siguen siendo deportados. Y muy bien sabemos que entre las personas sufriendo del COVID, del coronavirus, una gran parte son latinos y afrodescendientes. Les ha golpeado más, ¿por qué? Porque son los que trabajan en las carnicerías, las procesadoras de carne, de pollo, de puerco, son las que trabajan en los campos, en los files, recogiendo la verdura y todos, y ya estaban sometidos a graves problemas de salud con los químicos que hay en los campos, con los fertilizantes y pesticidas. A eso se le agrega que ya el sistema está agotado y tenemos la situación que enfrentan gran número de inmigrantes ante esta pandemia y la manipula Trump para declararlos esenciales y explotarlos. Sí, nos hemos dado cuenta de el contagio, cómo ha surgido en procesadoras como Smithfield, como Tyson, que desgraciadamente son productos que aquí en México consumimos también, de pollo o de cerdo, donde están trabajando paisanos nuestros y están sometidos a un gran riesgo de contaminación, y también los trabajadores agrícolas. Es la gran protección. No tienen sistema de protección, no se les dan guantes, no se les dan tapabocas, no se les dan cubrecuerpos, no se le dan lo esencial que se requiere para poder distanciarse y protegerse. En una empacadora de carne estás pegadito a la persona al lado, ahora le han puesto una vitrinita de plástico ahí, supuestamente, pero la realidad es otra. Casi el 40 y 50% de las personas en procesadoras de Tyson y de Smithfield estaban contagiados. Y también es posible que la misma comida que procese, la misma carne, lleve el germen del contagio. Por eso hemos dicho a nuestro auditorio, cuidado con las comidas procesadas que vienen de Estados Unidos, porque además de la carga de hormonas, además de la carga del trabajo explotado que traen cada kilo de pollo, de pechugas de pollo, ahora puede ser que traigan los gérmenes del COVID-19.
una pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo ves tú ahora las relaciones y la bipolarización o multipolarización del mundo entre Estados Unidos, China, sobre todo entre Estados Unidos y China? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que era de esperarse. China va a ser la economía más grande del mundo. Ya en cierto, el Producto Bruto Interno ya lo está haciendo. Además, también es una potencia militar. Trump y además la economía americana llegó a depender de la mano de obra china para gran parte de su producción interna. Recordemos, cada artefacto, producto, tela que compres, ropa, lo que sea, dice hecho en China. Entonces, lo que Trump buscaba era utilizar esa relación que había con China para manipularla, más que nada, para manipularla y para decir que iba a regresar la industria a Estados Unidos. La realidad no es esa. La realidad es que el capital es global. El capital es global, aunque la inmigración no sea global, el capital es global. Entonces hay una dependencia completa entre el aparato productivo estadounidense y la experiencia con China o con Indonesia o con Corea del Sur o con México o con cualquier otro país. Esa es la realidad, que nuestras economías están integradas, pero Trump la quiere manipular de la misma forma que manipula al inmigrante o manipula el racismo, ahora quiere manipular la idea, incluso llamando al coronavirus no coronavirus, sino diciendo la plaga china, la plaga de Wuhan, la plaga de Kung Fu. Asimismo, en varias reuniones ha dicho en varias ruedas de prensa, trata de manipular cualquier preocupación que hay por China entre la población, jugándole a la idea de que la pandemia fue un invento chino. Como en 1918, a la epidemia que nace en Kansas, Estados Unidos, se le llama influenza española, ¿no? Claro, es una forma, yo digo, bueno, si quieren hablar de influencia, hablemos de la de Kansas, que cobró casi 20 millones, 60 millones de personas a nivel global, ¿verdad? Pero no hablamos de eso, no decimos que es de Kansas, se le echamos a los españoles porque ellos no tenían casos como tenían acá en Estados Unidos, y es esa relación entre el regreso de soldados de Europa en Kansas, en una base militar, donde se propaga la infección. Sí. Oye, pero no es consciente el mismo establishment, el mismo sistema norteamericano, que este estilo de manejar el gobierno, las finanzas, las relaciones internacionales de Trump, pues va a conducir al propio sistema norteamericano al desastre, que únicamente unas cuantas corporaciones se van a salvar, que no representa ni siquiera en términos muy clásicos marxistas, al conjunto de los capitalistas. Es un Estado que ni siquiera el conjunto de capitalistas representa. No hay conciencia de eso. Bueno, uno esperaría que hubiese conciencia, ¿verdad? ¿Dónde está el sector, digamos, de la burguesía norteamericana que tenga miedo que esto llevaría a una crisis o a una guerra civil o una guerra de clases? No la vemos. Zuckerman, el de Facebook y el de todos los demás, está ahorita permitiendo que Trump diga sus mentiras por su sistema de Internet sin decir nada, mientras él se está engrandeciendo, ¿verdad? Ha sido poca la reacción cuando Twitter, el dueño de Twitter, reaccionó y dijo que lo que dijo Trump no era cierto y comenzó a ponerle notificación en sus tweets. Trump se rebeló y dijo que iba a fracasar Twitter, pero sí, no hemos visto esa llamada burguesía progresista. ¿Dónde están los Bill Gates? ¿Dónde están los Warren Buffett? ¿Dónde están esos llamados burgueses progresistas? Se están enriqueciendo. No importa quién esté en la Casa Blanca, ellos siguen aumentando miles de millones, porque en gran parte, o sea, inversionista como Buffett, o sea, como Bill Gates, su dinero está protegido bajo este sistema. Ahora, ¿tú crees, bueno, indudablemente que la solidaridad de abajo a abajo, de pueblo a pueblo, de sur de América Latina con el sur de Estados Unidos, y no me refiero al sur geográfico, sino al sur global, es una vía de solución? Pero también se habla de que tenemos que resetearnos, dice Manuel Castells, tenemos que resetearnos ahora con la pandemia, tenemos que pensar en una nueva economía, en una nueva forma de relaciones sociales. Ya para terminar esta interesantísima entrevista que podía extenderse más tiempo, ¿tú qué nos dirías, Miguel?
Yo creo que tenemos que reencontrarnos. Yo creo que esos lazos de solidaridad son muy importantes, pero están frágiles, son frágiles ahorita. Lo vamos a ver en particular con el apoyo que se le brinde a DACA, pase lo que pase con el Tribunal Supremo de Justicia. Va a ser una importante prueba, ¿verdad? Porque vamos a ver qué tanta solidaridad existe entre los movimientos sociales ahora con personas inmigrantes que siempre se les plantea son extranjeros, no son norteamericanos. Entonces, vamos a ver qué clase de solidaridad, porque sería un momento perfecto para ver solidaridad entre México y Estados Unidos en defensa de los inmigrantes, en defensa de los jóvenes soñadores, en defensa de las multitudes que se encuentran en Tijuana, en Nogales, en Ciudad Juárez, que vienen de Haití, que vienen de Cuba, que vienen de África, yo he estado en Tapachula y me pareció que estaba en Naciones Unidas cuando estaba en Tapachula, porque en realidad había gente de Burma, había gente de Pakistán, de Yemen, de todas partes, de Cuba, de todo. Entonces la frontera sur mexicana es una frontera ya global. Es una frontera ya entre, como tú decías, el norte global y el sur global. Es una forma de expresar solidaridad, sería ahí y acá también. Y en particular alrededor del tema de la inmigración, que seguirá siendo candente en esta elección y en esta semana. Miguel, pues te quiero agradecer muchísimo esta entrevista, ha resultado por demás interesante. Fue la primera, pero no va a ser la última vez, tenlo por seguro. Y yo quisiera que terminaras con un mensaje a nuestro auditorio del estado de Chihuahua, pero también se ve este programa en otras partes del país. Bueno, yo creo que fundamentalmente el cambio tiene que profundizarse. El cambio social en la frontera, en Chihuahua, en Sonora, en Coahuila, hay que profundizarse. Hay que humanizar esas relaciones económicas que existen todavía, de explotación en el aparato económico de la región, el neoextractivismo, la maquiladora. Hay que buscar soluciones que den una capacidad de vida justa y digna para la mayoría de la población. Hay que asociarse en forma política, involucrarse, hacer cambios reales, no simplemente simbólicos, y en particular la solidaridad internacional. Zona fronteriza, zona del norte con Estados Unidos, es muy importante ejercer esa solidaridad ante esta crisis que enfrentamos, que no nos cambie, que sino nos energice y nos ayude a enfrentar esta realidad. Miguel, pues con esta entrevista surgen mucho más puntos comunes entre tú y un servidor, seguramente entre nuestro auditorio. Me felicito mucho y te felicito de esta entrevista y amigo, pues seguimos en contacto. Un gran abrazo desde acá. Igualmente, y cualquier persona que me quiere seguir, @mtinkersalas en Twitter. @mtinkers con K, Tinkersalas. @mtinkersalas, tal como suena. Es Tinker, aunque él es thinker también, es pensador, bueno, pero se apellida Tinker sin H intermedia. En una charla en Hermosillo me pusieron el Tinker, pero ahí lo dejamos para otro día. Okay. Muchas gracias. Miguel, gracias, tenga buen día. Hasta luego, un abrazo. Bueno, la entrevista con Miguel Tinker Salas habla por sí misma. Realmente se queda uno con ganas de preguntarle muchas cosas más a una persona como él, y creemos que con estos acontecimientos nos está ayudando a tener una visión desde abajo, no solamente de México, de Chihuahua, sino también internacional, y también la visión de los movimientos, de quien piensa los movimientos, de quien participa en los movimientos, por construir un mundo nuevo, desde ahora, desde ya. Muchas gracias y nos citamos la próxima semana.